Voces marxistas de los pueblos. Desde la teoría revolucionaria. El show glass o la democracia de la corrupción. El Parlamento ecuatoriano, llamado Asamblea Nacional, hace parte de la institucionalidad burguesa. Es uno de los instrumentos con el que las oligarquías sostienen y defienden su sistema de opresión y de explotación. Legislar y fiscalizar son las tareas asignadas, y ellas las cumplen en función de los intereses de la burguesía como clase y de forma particular del sector de explotadores que tiene la mayoría. En muchos casos, la Asamblea Nacional es el lugar para el ajuste de cuentas entre los grupos de explotadores. Desde luego que leyes con elementos democráticos y de avanzada siempre han sido producto de la acción y la presión popular. En tiempos del correísmo, la Asamblea Nacional se convirtió en un simple amplificador de lo que decidía Correa. Lo que es más, se llegó a identificar a la mayoría de Alianza País como alzamanos y borregos. En estos días se ha puesto al debate los actos de corrupción cometidos por Glass y otros. Se ha llevado a la Asamblea Nacional el tratamiento de este tema y una serie de denuncias plenamente documentadas. Debería el Parlamento llevarlo a sancionar a Glass y otros, pues no puede haber otra conclusión, ya que las propias declaraciones de Glass comprueban que estuvo en trato de platas con Odebrecht, hecho que de seguro nunca fue desconocido por el propio Rafael Correa, tal como lo afirma su hermano Fabricio. En correspondencia con su naturaleza, Alianza País se hace de la vista gorda y con su mayoría busca tapar actos de corrupción en los que están implicados peces gordos. A troche y moche busca impedir el juicio político, hecho que le pasará factura, pues la vindicta popular hace rato señaló a Glass y otros como corruptos que se han enriquecido con negociados y más pillerías realizadas con los recursos estatales. La sanción popular está dada. Ahora la sanción debe ir también a los asambleístas cómplices y alcahuetes de la corrupción correísta. También toca a los pueblos perseguir por todos lados a estos corruptos y debe obligarlos a responder. Contribuir a establecer los salarios y también los ingresos en el país. ¿Lo ve así, José? Bueno, nosotros creemos de que para combatir la desigualdad hay que generar fuentes de empleo. Uno de los problemas de que generan la desigualdad en nuestro país es el tema de que más de 4 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa no cuentan con un pleno empleo. Para que los ecuatorianos comprendan de mejor manera, 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un pleno empleo que garantice el derecho a la salud, estabilidad laboral y todos los beneficios que el Estado debe darle a los trabajadores. Eso entonces genera desigualdad, eso genera inequidad. Mientras se dice de que ha habido una fijación de salarios, podemos decir que sí, desde el 2006 hasta el 2017, un promedio de $220 ha fijado durante estos 10 años, pero también no se dice de que la canasta básica en también el 2000, por ejemplo, en el 2006 era la canasta básica estaba en $447. Hoy, mientras el salario básico está en $375, la canasta básica está en $705. Claro. Y entonces no cubre ni el 40% o existe una diferencia del 40% de cubrir el costo de la canasta básica. Claro. Y esto generan entonces desigualdades, equidades en nuestro país. A ver, primero es de que nosotros los trabajadores del Frente Unitario no estamos de acuerdo con el método de la flexiseguridad. Para nosotros está claro que la flexiseguridad significa precarización, trabajo por horas, flexibilización laboral. ¿Eso no les conviene a ustedes? Eso no, esto va en contra de la misma Constitución, contra los mismos convenios internacionales. Esta política, usted conoce, Javier, de que sale en los años 80, 90 en Holanda y en España se aplica en los años 90, trabajo por horas a cambio de seguridad. Lo que entonces no podemos estar de acuerdo, porque con esto no va a haber estabilidad laboral y por ende no va a haber libertad sindical, contratación colectiva y un aspecto fundamental, el derecho a la jubilación. José, y por eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta que se plantea desde un sector de los empresarios de la flexiseguridad. Ha ratificado la predisposición del diálogo.
con el licenciado Moreno, el presidente de los ecuatorianos, con todos los sectores, siempre y cuando vayan enmarcado en que se respete la Constitución, en que se respete los derechos. No se trata de posiciones, se trata de ver salidas en favor de todos los ecuatorianos. La lucha que hace el Frente Unitario no es por los trabajadores que hoy ya cuentan con un pleno empleo. La lucha que hace el Frente Unitario es por los más de 4 millones de ecuatorianos que aún no tienen un pleno empleo, y en ese marco estamos predispuestos a contribuir, a dar propuestas siempre y cuando se garanticen los derechos. Para nosotros es fundamental lo que ya he mencionado, y también estamos de acuerdo de que hay que ver el hecho de que se genere seguridad jurídica en nuestro país, de que exista inversión en la pequeña y mediana industria donde se genera el empleo, que es fundamental que el presidente Lenín Moreno discuta una política adecuada en el tema del campo para resolver dos temas fundamentales que creemos nosotros los trabajadores: el tema de la producción y el tema del empleo. Uno de los crecimientos del desempleo en el tema de las ciudades, porque ha emigrado la gente del campo a la ciudad, y entonces hay que tener políticas claras en el tema de una política agraria integral que garantice estos dos aspectos fundamentales. En el hecho de que hay que pasar del discurso a la práctica. Y eso es lo que le hemos planteado al presidente Moreno, que hay que discutir el tema del pleno empleo, y con propuestas. El Frente Unitario tiene una propuesta de un nuevo Código Orgánico del Trabajo, tiene una propuesta de seguridad social, porque el tema de la desigualdad también hay que establecerla, de que se reconoce el hecho de que se pague las deudas que el Estado le debe al IES, no desconociéndolas como la hicieron en el 2015, el 2016 el señor Richard Espinosa, y que hoy, frente a un informe de la Contraloría, dice que ya constan nuevamente en los estados contables o en los estados financieros. Entonces deben reconocer todo tipo de derechos, y entonces hay que discutir el tema de ir trabajando en bien de un país, pero hay que pasar entonces del discurso a los hechos, a la práctica. Y entonces llamaba al presidente Moreno para que se reúna con todos los sectores, porque sí preocupa, se ha reunido ya con las cámaras, los empresarios, la banca, pero no llama a los diferentes sectores, como es el Frente Unitario. Ya los ha de llamar, José. Esperamos. El Frente Unitario presentó el 8 de junio una propuesta, el presidente Moreno, esperemos respuesta. Igualmente hemos presentado una carta al ministro del Trabajo para discutir estos temas referente al empleo, los métodos que él habla de nuevos contratos, y nosotros hemos dicho, de acuerdo, vamos a discutir con propuestas que tiene el Frente Unitario frente a la situación económica, política y social que hoy se desarrolla. Y de ingresos a la creación de empleo y al desarrollo económico. Mire, primero creo que es importante de no plantear métodos de que si hay trabajadores buenos o malos, porque también podemos decir que hay empresarios buenos y malos. No, en eso vamos a estar. Sino en el hecho de que la desigualdad del salario, nosotros planteamos de que debe ir acorde a la canasta básica, porque claro, existe una fijación de salarios, pero los precios no tienen una política de control. Entonces, ¿quién aquí sale afectando es el que tiene un salario básico unificado? Entonces, lo que buscamos es políticas claras, políticas que vayan tanto el salario como el costo de la canasta básica familiar conforme establece la Constitución. Son sectores de producción diferentes, sí, nosotros predispuestos a contribuir, a dialogar, pero siempre y cuando, vuelvo y repito, se respete los derechos y los principios que son fundamentales, que los establecen la Constitución y los convenios internacionales. Y en ese marco creemos de que construimos país, construimos un nuevo país diferente para todos los ecuatorianos. Lo único actividades, lucha. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien ponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todos frente al peligro sobreviviendo, tristes y errantes hombres sobreviviendo, sobreviviendo.
encontró nada y nunca transporté nada yo. A mí me contrataron para llevar 2 parlantes, un borrego, unos palos con una bandera y unas volantas, nada más. Eso fue todo lo que transporté, nada más. Y por ese delito voy a parar a la penitenciaría y hasta me ficharon como terrorista. Reconocemos el grado de imparcialidad y de independencia con el que han podido actuar los miembros de este tribunal penal, desprovisto ya de presiones de naturaleza ya del gobierno, que de una u otra manera pudieron haber influido en que se declare a lo mejor una sentencia condenatoria. En tal sentido, nosotros reconocemos el hecho de que el tribunal ha confirmado el estado de inocencia. Internacionalismo proletario. Ya viene la madrugada, los gallos están cantando, compadre, están anunciando que ya empieza la jornada. Al vaivén de mi carreta nació esta lamentación. Compadre, ponga atención, que ya empieza mi cuarteta, no tenemos protección. Trabajo para el inglés, trabajo de carretero, sudando por un dinero que en la mano no se ve. Arte y cultura. Puerto, cuna de mi aliento, rinconcito de alelí, con un beso te levanto y te traigo junto a mí para soñar con tu encanto, adorada Guayaquil. De tu pueblo la primera rosa ardiente recogí y en mi corazón la guardo como incendiario candil. Guayacán duro y bravío me acompañará hasta el fin, con tu acento milenario, libre siempre Guayaquil.
hermosa entre mil, novia de mágico embrujo, ciudad de caña y pambil. Soy tu hijo que reclama por tus calles Guayaquil. La multitud tiene alas, cual gorriones van a ti, con la despierta mirada te brindan su frenesí. Vamos a crear contigo nuestra esperanza febril, brillarás con claro acento